Piensas que tu agotamiento es una prueba de tu bondad. No lo es. Es la prueba irrefutable de tu vanidad. Al prenderte fuego para mantener a otros calientes, no te estás convirtiendo en un santo, sino en un mártir de tu propio ego. Has pasado noches en vela cargando problemas que no te pertenecen, creyendo que ese peso es el precio de ser una buena persona, pero en el fondo de tu alma, en ese rincón donde no puedes mentirte, hay un resentimiento que crece. Te preguntas en silencio por qué nadie hace lo mismo por ti. ¿Por qué el mundo parece devorar tu energía sin ofrecerte nada a cambio? La verdad es cruda y racional. Ese dolor no es fruto del desinterés ajeno, sino de tu propia incapacidad para gobernar tu mente. Has confundido la compasión con la esclavitud emocional. Estás atrapado en la necesidad de ser necesitado, buscando en la aprobación externa la validación que no eres capaz de darte a ti mismo. Hoy, esa fiebre de sacrificio debe romperse. Vamos a dejar de ser simplemente personas buenas según el estándar del mundo para convertirnos en seres virtuosos según la razón. El estoicismo no te pide que seas cruel, te exige que seas soberano. Te mostraré por qué las meditaciones de Marco Aurelio, libro 9, párrafo 37, nos advierten que limitemos nuestras preocupaciones a lo que está dentro de nuestra facultad de elección. Debes entender que dejar de preocuparte por ellos es el único camino real para empezar a ayudarlos de verdad. Si tu alma está rota, ¿qué puedes ofrecer sino fragmentos de tu propia miseria? Prepárate, porque lo que creías que era tu mayor virtud es en realidad la cadena que te impide ser libre. El primer paso para reconstruir tu fortaleza no es aprender a amar más a los demás, sino aprender a dejar de traicionarte a ti mismo bajo la máscara de la empatía. ¿Te has detenido a pensar que tu intervención constante podría estar haciendo más daño que bien? Imagina por un momento a un cirujano que entra en el quirófano y al ver la herida abierta de su paciente, rompe a llorar de angustia. Sus manos tiemblan por el dolor ajeno y su visión se nubla por las lágrimas de la empatía desbordada. ¿Confiarías tu vida a ese hombre? Por supuesto que no. Ese médico ha dejado de ser útil porque ha permitido que el sufrimiento del otro invada su propio juicio. Sus manos deben permanecer frías para que su mente se mantenga afilada. Esta es la paradoja que debes abrazar si realmente deseas ser de ayuda para quienes amas. Séneca, en su obra Sobre la Clemencia, libro 2, párrafo 5, traza una línea divisoria que es vital para tu supervivencia emocional. Él distingue entre la clementia, que es la disposición de la mente hacia la benevolencia y el auxilio racional, y la misericordia, que define como el vicio de los ánimos débiles que se hunden ante el mal ajeno. La misericordia, en el sentido estoico, es una enfermedad del alma porque implica que has aceptado el dolor del otro como propio, multiplicando la miseria en lugar de restarla. Si tu amigo está en el fondo de un pozo y tú saltas dentro para sufrir a su lado, ahora hay dos personas atrapadas y nadie afuera para sostener la cuerda. Tu identidad como el salvador emocional es, en realidad, un acto de imprudencia. Al elegir sufrir con ellos, estás invalidando tu capacidad de ser el faro que necesitan. El mundo no necesita más personas que se ahoguen en la desesperación colectiva. Necesita individuos que permanezcan firmes en la orilla, con los pies hundidos en la roca de la razón. Entiende que el dolor es una interpretación de la mente, y si permites que la interpretación de otro contamine la tuya, has perdido tu libertad. Debes mirar las crisis de los demás con la objetividad de un médico que analiza una enfermedad. No es falta de corazón, es un exceso de responsabilidad hacia la verdad. Al mantener esa distancia sagrada, preservas el único recurso que puede salvarlos: tu claridad. La verdadera compasión
no es sentir lo que ellos sienten, es hacer lo que ellos no pueden hacer porque están cegados por sus propias emociones. Si no puedes ver el problema sin que tu pulso se acelere, eres parte del problema. ¿Cuántas veces has permitido que el caos de un tercero dicte el clima de tu propio hogar? Cada vez que lo haces, estás entregando las llaves de tu ciudadela interior a alguien que ni siquiera puede gobernar su propia vida. Esta desconexión no es un muro de hielo, es un escudo de cristal que te permite observar sin ser destruido. La pregunta que debes responder ahora es si tienes el valor de ser el cirujano de tu propio círculo social. Porque mientras sigas confundiendo tu debilidad con bondad, seguirás robándole a los demás la oportunidad de ver a alguien que realmente es dueño de sí mismo. Tu mente debe funcionar como un filtro que solo deja pasar los hechos, dejando fuera el drama y la toxicidad que el otro intenta inyectar en tu espíritu. No puedes controlar la tormenta que azota al vecino, pero puedes asegurar los cimientos de tu propia casa para que, cuando él busque refugio, encuentre algo sólido y no otro naufragio. La distinción entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti es el escalpelo que debe separar tu paz de su tragedia. Si su tristeza no es tu decisión, ¿por qué permites que sea tu castigo? Al liberarte de la obligación de sentir el dolor ajeno, te otorgas el poder de actuar con una eficacia que el empático emocional jamás conocerá. Esta es la diferencia entre el que desea ayudar y el que efectivamente ayuda. La piedad nubla la vista, mientras que la benevolencia racional la aclara. Pero existe un peligro mayor que simplemente perder tu paz, y es el hecho de que, al intentar ser el escudo de todos, te has convertido en un ladrón de almas sin darte cuenta. Debes enfrentar una verdad que incomodará tu sentido de la justicia personal. Al intentar salvar a los demás de sus propias tormentas, te has convertido en un ladrón moral. Cada vez que intervienes para suavizar las consecuencias de las malas decisiones de alguien, cada vez que corres a resolver un desastre que ellos mismos provocaron, les estás robando la oportunidad de conocer su propia fuerza. Les estás arrebatando su amor fati, ese amor al destino que solo se cultiva cuando uno se ve obligado a mirar a la adversidad a los ojos y aceptarla como un maestro necesario. Piensas que eres compasivo, pero en realidad eres un obstáculo para su evolución. El universo utiliza el dolor y las dificultades como herramientas de pulido para el alma humana. Y tú, con tu supuesta bondad, estás interfiriendo en ese proceso sagrado. Epicteto, en su obra titulada Manual de Epicteto, capítulo 6, nos recuerda que no debemos sentirnos orgullosos por una excelencia que no es nuestra. Del mismo modo, no puedes pretender que los demás alcancen la excelencia si tú siempre estás ahí para cargar con sus fracasos. ¿Quién eres tú para decidir que alguien no debe sufrir las consecuencias naturales de sus actos? Tu intervención no es un acto de amor, es un acto de arrogancia. Estás asumiendo que sabes mejor que la naturaleza lo que esa persona necesita para despertar. Al proteger a un amigo de su propio caos, estás retrasando su maduración, lo estás manteniendo en un estado de infancia espiritual donde nunca tendrá que rendir cuentas ante sí mismo. Imagina a un hombre que nunca ha tenido que levantar un peso, porque tú siempre lo has hecho por él. El día que tú no estés, ese hombre será aplastado por la carga más ligera. Eso es lo que estás haciendo con tu exceso de cuidado. Estás creando lisiados emocionales que dependen de tu energía para mantenerse en pie. Esta es la gran traición de la falsa empatía. Crees que los estás ayudando a sobrevivir, pero los estás condenando a la debilidad eterna. Debes comprender la dicotomía del control en su nivel más profundo. Tu única responsabilidad, tu única tarea verdadera, es la excelencia de tu propio carácter
y la rectitud de tus propias decisiones. El resultado de la vida de los demás, sus errores y sus caídas, pertenecen al ámbito de lo externo. No están bajo tu jurisdicción. Al intentar controlar el destino ajeno, estás descuidando tu propio jardín interior. Te has vuelto un prófugo de tu propia vida, buscando refugio en los problemas de otros para no tener que enfrentar la vacuidad de tus propios silencios. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones de Marco Aurelio, libro cuarto, párrafo 49, que debemos ser como el promontorio contra el cual las olas rompen continuamente, pero él permanece firme y calma la furia del agua a su alrededor. Fíjate bien, el promontorio no se lanza al mar para detener las olas, simplemente permanece en su lugar siendo lo que es. Tu deber es ser ese ejemplo de estabilidad, no el rescatista exhausto que se hunde con los demás. Si ellos quieren aprender a nadar, deben sentir el agua fría en sus pulmones. Tu bondad es en realidad un veneno que adormece su voluntad. ¿Cuántas lecciones vitales han perdido porque tú estuviste allí para evitarles el golpe? La próxima vez que sientas el impulso de intervenir, detente y pregúntate si lo haces por ellos o si lo haces para calmar tu propia incomodidad ante su sufrimiento. Porque si es para calmarte a ti mismo, entonces tu ayuda es el acto más egoísta de todos. Estás sacrificando el crecimiento de ellos en el altar de tu propia tranquilidad emocional. Aprender a observar el dolor de los que amamos sin dejarnos arrastrar por él es la forma más elevada de respeto hacia su dignidad como seres humanos racionales. Les devuelves su poder cuando les permites enfrentar su destino. Solo así podrán decir, algún día, que han vencido. Pero ten cuidado, porque este impulso de ser el salvador del mundo suele ocultar una sombra mucho más oscura dentro de ti, una verdad que la mayoría se niega a mirar a la cara. ¿Es posible que tu obsesión por arreglar las vidas ajenas sea en realidad la mayor distracción de tu propio fracaso personal? Debemos entrar ahora en el terreno más oscuro de tu conciencia y hacer una pregunta que hará sangrar tu orgullo. ¿Por qué estás tan desesperadamente obsesionado con los naufragios de los demás? Mira más allá de tu narrativa de buen samaritano y observa la verdad desnuda. Es mucho más sencillo intentar ordenar el caos en la vida de un amigo que enfrentar el desorden absoluto que reina en tu propio espíritu. Tu aparente generosidad es, en muchos casos, una maniobra de distracción magistral. Te conviertes en el gestor de crisis de todo tu círculo social para no tener que sentarte a solas en una habitación en silencio y escuchar los gritos de tu propia insatisfacción. Estás usando el dolor ajeno como un narcótico para adormecer la responsabilidad que tienes sobre tu propio destino. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones de Marco Aurelio, libro 6, párrafo 29, escribió que es una vergüenza para el alma ser la primera en rendirse en esta vida, cuando tu cuerpo no se rinde, y tu alma se rinde cada vez que permite que lo externo la arrastre fuera de su centro. Se rinde cuando busca refugio en el drama de otros para evitar la tarea hercúlea de gobernarse a sí misma. Has construido un altar a tu ego bajo la apariencia del servicio. Disfrutas de la posición de superioridad moral que te otorga ser el que siempre tiene las respuestas, el que siempre acude al rescate, pero en realidad eres un cobarde que huye de sus propios monstruos. Detente ahora y realiza este ejercicio de honestidad brutal que llamaremos la ciudadela interna. La próxima vez que sientas que la ansiedad por un problema ajeno te oprime el pecho, detente 60 segundos. Identifica con precisión quirúrgica qué parte de esa situación pertenece a tu prohairesis, es decir, a tu facultad de elección moral. Si la respuesta es 0%, entonces tu involucramiento emocional debe ser exactamente 0%.
cualquier gramo de angustia que sientas por algo que no puedes decidir es una traición a tu razón. Estás malgastando el fuego de tu espíritu en una batalla que no te pertenece. Entiende que tu centro es sagrado y que cada vez que lo abandonas para intentar arreglar lo que el destino ha decretado para otro, estás dejando tu propia fortaleza desprotegida. Si no puedes estar en paz contigo mismo cuando no hay nadie a quien salvar, entonces no eres un guía, eres un adicto al conflicto. La verdadera virtud no necesita testigos ni agradecimientos, y ciertamente no necesita destruir al portador para ser real. La transformación que buscas no ocurrirá mientras sigas vertiendo tu agua en pozos ajenos que no tienen fondo. Debes aprender a retirar tu mirada de lo que sucede fuera y clavarla en lo que sucede dentro, porque allí es donde reside la única victoria que realmente importa. Pero ¿cómo se ve esta fuerza en el mundo real? ¿Cómo puedes caminar entre el fuego sin quemarte? La verdadera autoridad sobre uno mismo se manifiesta en la capacidad de observar el caos ajeno sin que el pulso se altere ni un solo segundo. Para alcanzar esta indiferencia radiante, debes comprender que la ira es en realidad una confesión de derrota. Cada vez que respondes con agresividad a las demandas de los demás, les estás gritando que tienen el poder de invadir tu ciudadela interior. El maestro no necesita gritar para establecer un límite. El maestro simplemente es el límite. Decir no debe ser un acto de claridad geométrica, no de hostilidad emocional. Cuando alguien intente arrastrarte a su tormenta, tu respuesta debe ser tan firme y serena como una montaña que se niega a moverse ante la brisa. No expliques en exceso, porque las explicaciones son a menudo súplicas de perdón por tener criterio propio. Aprender a decir no sin ira es la prueba máxima de tu libertad. Epicteto, en su obra titulada Manual de Epicteto, capítulo 1, nos enseñó que si algo no está bajo tu control, no debe importarte. Y las decisiones de los demás, por más dolorosas que resulten para ellos, están fuera de tu jurisdicción. Si después de haber ofrecido un consejo racional y una mano firme, la otra persona decide persistir en su error y arruinar su vida, tu único deber es la aceptación absoluta. Enojarse por el fracaso ajeno es rebelarse contra la naturaleza de las cosas. Es como enfurecerse porque el fuego quema o porque la piedra es dura. Cada ser humano sigue su propio logos, su propia trayectoria dictada por su carácter y sus elecciones. Si el destino de alguien es tocar fondo para poder despertar, tu agitación interna no es compasión, es una protesta inútil contra la realidad. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones de Marco Aurelio, libro 8, párrafo 4, que aunque te rompas el corazón, ellos seguirán haciendo lo mismo. Esta es la verdad fría que te hará libre. Tu paz no puede estar condicionada a que los demás se comporten con sensatez. Acepta que algunos hombres están destinados a ser su propio naufragio y que tu única misión es no convertirte en otro escombro en su orilla. Esta forma de respuesta no es apatía, es el respeto más profundo por el orden del universo. Al retirar tu carga emocional de sus vidas, les devuelves la responsabilidad de su propia existencia y tú recuperas la propiedad de la tuya. Has dejado de ser un satélite que gira alrededor de los problemas de otros para convertirte en un sol que brilla con luz propia, inalterable y soberano. Has aprendido que la verdadera ayuda no consiste en evitarles el dolor, sino en mostrarles un hombre que es invulnerable ante él. Pero ahora que has levantado tus muros y has reclamado tu trono, queda el paso final, el momento en que dejas de ser un aprendiz de la lógica para convertirte en una roca inamovible en el mar de la vida. Has llegado al final de este recorrido, pero lo que realmente importa es que has llegado al final de una mentira que te estaba consumiendo.
La persona que comenzó a escuchar estas palabras, ese individuo agotado que buscaba permiso para dejar de ser el basurero emocional de los demás, ya no existe. Ese ser que creía que su valor humano dependía de cuántas crisis ajenas podía gestionar, ha muerto hoy. Lo que queda frente al espejo es algo mucho más antiguo, más duro y más puro. Es tu alma soberana. Has cruzado el umbral donde el ruido del mundo deja de ser una orden para convertirse en un simple fenómeno meteorológico que sucede lejos de tu centro. Ya no eres un esclavo de tus emociones reactivas, ni un rehén voluntario de la desdicha de aquellos que se niegan a ayudarse a sí mismos. Has comprendido con una claridad que a veces resulta dolorosa que tu mayor responsabilidad en esta existencia no es salvar al mundo, sino no perderte a ti mismo en el laberinto de las necesidades ajenas. Este es nuestro acuerdo silencioso, el pacto que hemos sellado a través de la razón. Ahora ves la realidad sin los velos del miedo que antes llamabas bondad. Has despertado al hecho de que tu paz mental es tu única posesión verdadera y que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de arrebatártela sin tu consentimiento explícito y tu propia traición. Meditaciones de Marco Aurelio, libro 10, párrafo 15. Nos recuerda que debemos vivir cada momento como si estuviéramos en la cima de una montaña, entendiendo que el entorno no puede corromper la pureza de nuestra ciudadela interior si nosotros no lo permitimos. No salgas de aquí con la intención de simplemente intentar este nuevo enfoque, como quien se prueba una prenda de vestir para ver si le queda bien. Esto no es un experimento social ni una técnica de comunicación. Es una metamorfosis profunda de tu estructura moral. No intentes poner límites externos. Conviértete tú mismo en el límite inquebrantable. No busques la libertad en el permiso de los demás. Encárnala en cada una de tus decisiones. La próxima vez que la tormenta del drama ajeno golpee tu puerta con la fuerza de la desesperación fingida o real, no te apresures a abrirla por hábito. No te dejes arrastrar por el viento de sus lamentos ni por la presión de sus expectativas insaciables. Permanece en un silencio absoluto y deliberado. Observa ese caos a través de la ventana de tu razón, con la mirada objetiva de quien estudia un proceso de la naturaleza que no tiene el poder de alterar ni la obligación de corregir. Siente la solidez innegable del suelo bajo tus pies y la transparencia del juicio en tu mente. Ahí, en ese espacio sagrado y milimétrico que existe entre el estímulo externo y tu respuesta interna, es donde nace, se cultiva y se protege tu libertad. Has dejado de ser el ayudante sumiso para convertirte en el soberano de tu propia vida. Esta transformación no te hace menos humano, te hace más útil, porque ahora tu ayuda nace de la plenitud y no de la carencia o del miedo al rechazo. Entiende que la virtud no es un trofeo que se alcanza, sino una práctica incesante que se renueva con cada respiración y con cada tentación de volver a los viejos hábitos de la servidumbre emocional. La verdadera fortaleza no se demuestra cuando todo está en calma, sino en la calidad de tu silencio, mientras el mundo exterior parece desmoronarse en pedazos.